Buenas tardes, vamos a empezar. Les aviso que el corte de registro a hoy, 29 de diciembre del 2025, a las 16:55, o sea, 5 para las 5, era de 1078 registros de ciudadanos de 43 geografías: Alemania, Arabia Saudí, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Cataluña, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Escocia, Eslovenia, Estado Español, Estados Unidos, Euskal Herria, Finlandia, Francia, Grecia, Guatemala, Holanda, Honduras, Hungría, Inglaterra, Irán, Irlanda, Italia, Luxemburgo, México, Nicaragua, Palestina, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Puerto Rico, Rusia, Suiza, Trinidad y Tobago, Turquía y Uruguay. Vamos a empezar con la participación del compañero Carlos Tornel. Bueno, pues muchas gracias. Es para mí un gusto muy grande estar aquí. Esta invitación me hizo al mismo tiempo un gran honor y una enorme sorpresa. La acepté buscando abonar algo a ustedes, compas, que tan importante ha sido para mí y para muchos y muchas de nosotras y nosotros, para formarnos en ideas, cuestionar y para seguir caminando y aprendiendo. Así que antes de empezar quiero nada más expresarles el gusto y el honor que es para mí estar acá con ustedes y compartir aquí entre el Verdes y de sí. Parte 1. Invitación a una escena del crimen. La razón que me trajo hasta aquí, según entiendo, por lo que me comunicaron, tiene que ver con tratar de comprender qué es lo que está ocurriendo en términos climáticos, cómo algo natural no es natural. Espero de entrada haber entendido bien la pregunta, la cual para mí tiene que ver, a su vez, con responder las preguntas que nos convocan a este semillero. ¿Cómo pensar la historia de las tormentas? ¿Qué fue lo que nos trajo hasta aquí? ¿Y qué historia nos están contando o nos contaron para normalizar este colapso ecológico en el que estamos? La construcción de pirámides, los usos de las historias y las formas en las que se manifiestan hoy en las tormentas nos dejan explicar esto que llamamos crisis o colapso climático como otras tantas manifestaciones o síntomas de un capitalismo cada vez más salvaje. Lo que hoy experimentamos, esas grandes inundaciones, huracanes, incendios, pérdida de especies, golpes de calor, entre tantas otras, son las huellas del capitalismo en el planeta. Ahora bien, para intentar comunicar esto, me tomé algunas libertades narrativas, que espero sirvan para explicar mejor y no para confundir más. Imagínense ustedes que estamos en una de esas dramas policíacos que encontramos en casi toda plataforma, antes canales de televisión, y nos encontramos en una escena del crimen. Aquí me van a tener que creer que en esta escena del crimen el asesino serial no soy yo, y por suerte tampoco ustedes hasta donde yo sé, pero la escena del crimen es del capitalismo. En el centro del cuarto hay un planeta herido, ecosistemas asesinados, pueblos borrados, ríos envenenados, manchas de petróleo en el piso y una frase en la pared escrita con sangre que dice: no hay alternativa. En el programa policial, el drama suele seguir así. Se encuentran las víctimas, la policía investiga y luego se pasa el caso a la fiscalía, que tiene el deber de convencer a un jurado de la culpabilidad del acusado. La primera escena es la del forense examinando el cuerpo. ¿Qué nos puede dar? Pistas, evidencia de qué fue lo que pasó, y si todo sale bien, apuntarnos en el camino del responsable. Pero la historia no se puede quedar nomás ahí. Nos falta entender los motivos, las historias de amor y de desamor, la construcción de la pirámide que nos trajo hasta aquí. O dicho de otra forma, la novela o el programa de la serie de streaming o de televisión sería muy aburrida si nada más fueran capítulos donde se habla la evidencia forense. Después viene el juicio. Es aquí donde sucede el drama. Se confronta al acusado con la evidencia, y el trabajo de la fiscalía no es solo presentar pruebas, es convencer al jurado de qué fue lo que llevó al acusado a cometer el crimen. Tiene que llamar testigos y personas expertas a que expliquen el estado mental del acusado y las acciones que lo llevaron a hacer lo que hizo. Hasta aquí todo bien. La fiscalía daría un discurso digno de algún premio de televisión. El jurado tal vez condenaría de forma unánime, rolan los créditos y nos disponemos a buscar otra cosa que ver, o si ya se durmieron, siguen corriendo las 34 temporadas que produjeron exactamente con la misma fórmula.
Pero aquí es donde el drama policial y la realidad empiezan a estorbarse mutuamente. En nuestro caso, llevamos ya varias décadas en este juicio. Han pasado 30 años desde que las conferencias internacionales que discuten el cambio climático, tiempo en que las emisiones de gases de efecto invernadero, es decir, esas que son responsables de calentar el planeta, se han incrementado en un 65%. Es decir, en los 30 años de los que van tratando de resolver este crimen, se han más que duplicado los asesinatos del culpable. Cada vez parece que por fin la Fiscalía va a presentar una evidencia y déjenme decirles que la evidencia es muy convincente. La defensa trae a algún experto que logra sembrar duda, relativizar esos hechos. Cuando parece que vamos a ver una sentencia que dicte responsabilidad y ojalá alguna forma de compensar a esas víctimas, resulta que el jurado está cargado de amigos del acusado, que el fiscal es medio corrupto y que el juez también es corrupto y medio. Que los expertos, en vez de hablar desde el punto de vista de los afectados, suelen hablar del crimen como algo necesario, como algo inevitable o algo no tan grave. Nos evocan esa sangrienta frase en la pared otra vez: no hay alternativa. La justicia, pues, si es que existe tal cosa, está lejos de alcanzarse. Entonces, si aceptamos por un momento el que estamos en esa escena, lo que quiero proponer hoy es el ejercicio de imaginarnos un capítulo de ese drama policíaco. Primero, veremos la evidencia, las huellas materiales y los crímenes que ha hecho el capital contra la vida. Luego, nos metemos con los motivos y las coartadas. ¿Por qué lo hizo? ¿Y qué historia se cuenta el acusado para apelar a su inocencia? Después, nos asomemos entonces al juicio. ¿Cómo funciona un sistema que llama legal a la administración del colapso y el sacrificio? Que encuentra oportunidades para enriquecerse y a partir de ellas, y peor aún, lo llama progreso o desarrollo. Finalmente, la pregunta que no resuelve ninguna de estas series policíacas, pero que acá sí nos debe de importar, es ¿qué hacemos con la corte cuando la corte está comprada, pero las y los afectados seguimos aquí, vivos, organizándonos, haciendo común? Parte número 2, las huellas del capitalismo. En la escena del crimen, toca hacer lo que hacen en los dramas policíacos, comprender qué fue lo que pasó aquí. Toca recolectar y revisar las pistas. Empiezo por lo mínimo indispensable de forense climático. Ordenar la evidencia de esta escena del crimen representa ver un planeta herido, con daños graves a los ecosistemas que sostienen la vida. Por ahí tengo una imagencita que me gustaría que le echaran un vistazo. Ojalá puedan ver ahí atrás, a ver si no está muy chiquito. Pero, como pueden ver en esta imagen, esto que espero sirva para explicar mejor lo que quiero comunicar. En esta escena de rebanadas del pastel, y no se preocupen, este no es de Moca, encontramos en medio una sección verde que marca los límites o las líneas que si rebasamos ponen en riesgo la estabilidad de los ciclos del planeta, ¿no? Hay 9 rebanadas de ese pastel: el cambio climático, la pérdida de las formas de vida, es decir, de plantas y animales, cambios en los ecosistemas terrestres como los bosques y las selvas, ciclos de agua, el exceso de ciertos químicos en el planeta por el uso intensivo de la agricultura industrializada, la acidificación del océano por el exceso de contaminación y la cantidad de partículas en la atmósfera, así como la presencia de nuevas identidades fabricadas por los seres humanos, entiéndanse, plásticos y otros químicos. Como pueden ver, esta imagen es del 2025, o sea, de este año. Hemos rebasado 7 de esos 9 límites, o esas rayas, ¿no? Solamente 2 están dentro de ese límite seguro, y aquí háganse por favor notar las comillas de eso seguro. Ahora bien, los científicos hablan de límites planetarios como una forma de identificar esas líneas de riesgo para que el planeta, para decir algo más o menos sencillo, si pasamos de esas líneas, los equilibrios que hacen posible la vida se desorganizan, y después de cierto límite, los cambios pueden causar un efecto dominó. Es decir, si tiramos una pieza, le sigue la que viene y así sucesivamente. Cuando una cosa se vuelve inestable, esta puede colapsar y así le siguen otras, creando consecuencias difíciles de predecir. Eso significa que vivimos en una época de alta inestabilidad y de incertidumbre, en donde eso se convierte en lo normal. Es decir, no podemos prever, como antes, cuándo va a llover, las temporadas de siembra, las cosechas cambian, los ciclos del agua se alteran y las formas de vida se modifican. Ahora bien, el sistema o el problema más conocido es el aumento de la temperatura por la acumulación de esos gases de efecto invernadero. Esto que llamamos cambio o crisis climática, que se debe en buena medida a la quema masiva de esos combustibles fósiles, ¿no? Como el carbón, el petróleo, el gas, y por el metabolismo, es decir, el consumo de materiales y energía
del modelo productivo capitalista industrial, o sea, eso que sigue demandando toda esa industria productiva. Nuestro planeta, afortunadamente, la parte climática se resume así entonces. Nuestro planeta, afortunadamente, tiene una atmósfera que está hecha de gases de efecto invernadero. Sin ella, el planeta sería como una pelota helada flotando en el espacio. Esa cobija de gases atrapa el calor del Sol, pero en los últimos 150 años de esas emisiones, por esa quema de combustibles fósiles, esa capa o esa cobija se ha hecho más gruesa, ¿no? Por lo tanto, es el incremento de esa temperatura. Ahora, en 2015 se estableció un poco la ahí se va, como decimos, un límite de 1.5 grados centígrados como el aumento máximo de la temperatura a la que el planeta podría calentarse como resultado de esas actividades industriales. Sin embargo, aunque los científicos llamen ese 1.5 grados un límite seguro, los efectos serían de por sí ya graves, sobre todo para quienes no han sido responsables de haber creado este problema, quienes han sido además vulnerados, afectados por el saqueo de los últimos 500 años de capitalismo, colonialismo y patriarcado. Hoy ya estamos en un planeta 1.5 grados más caliente del que conocieron nuestras bisabuelas y bisabuelos. Pero vamos camino a un incremento de la temperatura de entre 2.6 y 3.3 grados. Ahora, si con el 1.5 ya de por sí estaba muy terrible la intensificación de las olas de calor, las sequías, las lluvias extremas, sube el nivel del mar y se deterioran ecosistemas, se pierden especies, incrementan las migraciones, se pierden formas de vida, de ser, de conocer y de estar en el mundo, ahora imagínense qué implica pensar un incremento por encima de 3 grados centígrados. Esos mismos fenómenos de los que hablamos se aceleran y cambian, empujando cada vez más a más personas a territorios que hoy solo podemos catalogar como las ruinas, como resultados del crimen de este sistema que llamamos capitalismo y que se ha institucionalizado. En pocas palabras, vamos hacia un punto de no retorno en donde las formas de vida como las conocemos son cada vez más inviables. Solo para darles algunos datos, por si no había deprimido ya lo suficiente. Hoy, 40% de los suelos de la Tierra del planeta están seriamente degradados. Existen estos territorios que se llaman zonas muertas, que se suceden por el escurrimiento químico de nitrógeno y fósforo, como consecuencia de la agricultura agroindustrial, se extienden a lo largo de costas y océanos en las regiones industrializadas de todo el planeta. Venimos en lo que se conoce como la sexta extinción masiva, un periodo de pérdida de vida tan grande y rápida que se parece por su escala a las grandes extinciones del pasado. La diferencia es que ahora el golpe de la extinción no viene por un asteroide, como le pasó a los dinosaurios, sino por una combinación de presiones, como la destrucción de la naturaleza, por la sobreexplotación de la pesca, la tala, la caza, entre otras cosas, ¿no? Por eso no decimos nada más que desaparecen animales y plantas, sino que se rompen los entramados que sostienen y hacen posible la vida misma. Pero bueno, también hay que decir que de esta imagen dice más de lo que quisiera. Por un lado, la idea de los límites planetarios es muy eficaz para comunicar la urgencia y para mostrar que la crisis ecológica no es solamente el calentamiento del planeta, pero también tiene problemas importantes. Simplifica dinámicas complejas y al hacerlo puede convertirse en una herramienta compatible con esas propuestas tecnocráticas que buscan controlar el planeta sin tocar las causas que produjeron el problema, es decir, el capitalismo. Los científicos suelen advertir que la degradación ecológica suele ser el resultado de la actividad humana y la economía, nótense por favor las comillas, sin ubicar con suficiente claridad las relaciones históricas y las desigualdades de poder que la produjeron. Igualmente, el enfoque global, ¿no?, de ver todo el planeta como ahí en el pastel, mantiene invisible quién causa más daño y quién paga los costos, porque los impactos se distribuyen de manera profundamente desigual. No es cierto, pues, que todas y todos estamos en el mismo barco. Estamos en las mismas tormentas, pero las experimentamos de forma muy diferente. O dicho de otra forma, muchas comunidades y territorios están en la zona de riesgo mucho antes de que crucen los límites de la escala del planeta. Porque como ustedes ya saben muy bien, el calentamiento, como la extracción, la explotación y la contaminación, no se manifiestan de forma uniforme. Hay territorios que tienen que ser sacrificados primero. En ese sentido, hablar de límites puede quitarle lo político o la discusión del poder al problema, y estos se presentan entonces como verdades, como un sentido común, como verdades naturales, ¿no?
También existen límites en el ámbito de las instituciones modernas y en los estados-nación. Puntos de partida de los cuales las instituciones se vuelven paradójicamente contraproductivas. Después de cierto límite, las escuelas inhiben el aprendizaje, el transporte inmoviliza cuerpos y devora tiempo, la vivienda planificada produce incomodidad, inconveniencias y la medicina industrial comienza a enfermar. El cruce de esos límites fabrica dependencia, es decir, deshabilita las formas autónomas de subsistencia y termina por modernizar la pobreza al redefinir necesidades como carencias que solo ese sistema puede satisfacer. Así, nos quita la posibilidad de acción de organizarnos, mientras que multiplica los daños que luego se exigen al mismo sistema que lo produjo, lo soluciona. Esta condición de las instituciones se hace igualmente evidente en consecuencias socioecológicas, es decir, de lo social y de lo ecológico, del modo de vida del desarrollo industrializado. Hoy, las tasas de cáncer son 2.5 veces más altas en los países que llamamos naciones desarrolladas que en los países más pobres, ¿no? Mientras que los pobres siguen empujando, siguen la carrera para alcanzar el desarrollo, sus tasas de cáncer aumentan, aunque se consideran factores como las mejorías en la enfermedad o el envejecimiento de la población. Entonces, bueno, creo que sobra decirlo, pero nada más para dejarlo muy claro, esto que llamamos cambio climático no tiene nada de natural. Es un síntoma del mismo sistema responsable de construir esta crisis generalizada en lo social, político, económico y ecológico. Bien, ya nos decía el subcomandante insurgente Moisés que la tormenta del capitalismo es en realidad dos. Una, que es la consecuencia de cómo el capitalismo está dejando sus huellas en la tierra, la toxificación, la extinción, lo artificial y lo plástico. Estas huellas perdurarán, según algunos científicos, incluso más allá de la vida humana en la tierra. Va un dato nomás porque no me aguanto no comentárselos. Se estima que algunas de estas huellas que sobrevivirán a la humanidad misma son los huesos de pollo, por la enorme dimensión de la producción industrial de ese animal. La radiación de las bombas atómicas y los plásticos, que toman cientos de años en degradarse, ¿no? La segunda tormenta es lo que podríamos describir como la reacción de la madre tierra. Aquí creo que la reacción será la alteración de todos esos ciclos que sostienen la vida y que nos han construido una relativa estabilidad climática, que ha hecho posible la vida en el planeta. Ahora bien, la reacción de la Tierra suele catalogarse como algo que supera o que va más allá de lo que le llamamos la humanidad, palabra que voy a discutir con mucho más cuidado más adelante. Es decir, que por más que podamos generar impactos en el planeta nos va a sobrevivir, ¿no? Va a perdurar más que nosotras y nosotros. Desde ese punto de vista, eso de no se preocupen, el planeta nos va a sobrevivir, suele sonar como un consuelo para algunas personas. ¿Por qué? Porque muchas veces quienes lo dicen se imaginan como algo separado de la naturaleza, ¿no? Separan la humanidad de la Tierra, como si estuvieran por un lado y la naturaleza por otro. Desde esa separación aparece un tipo de alivio. Bueno, si nos vamos, el planeta sigue, y de ahí se abren dos reacciones. Una es la de los discursos apocalípticos, ¿no? Los que pintan a la humanidad como el virus y concluyen que lo mejor es desaparecernos. Y la otra, un poco menos extrema pero igualmente limitada, es la salida individualista, que reduce toda la acción a decisiones personales. No tener hijos, dejar de comer carne, no usar el popote, como si el problema se resolviera solo con unos ajustes en el estilo de vida sin tocar las causas de fondo. Para los compas, ¿no? Decirles que esto suele ser una salida mucho en las ciudades, en donde no hay formas de organización o de lo común y que hace difícil las posibilidades de imaginar otras formas de vida que no puedan cambiar sino por las decisiones individuales y las del consumo. La tierra, pues, también nos incluye a nosotras, a nosotros, o no somos terrícolas. Como bien decía el capitán, ¿no? Nos vuelve a insertar forzosamente en entendernos como parte de esto que llamamos naturaleza, a romper con la separación o la idea de la separación, porque si alguna vez hubo una separación, siempre iba a ser una temporal. Es decir, a entendernos en un conflicto ecológico permanente con el capitalismo. Un proceso que parte de construir, recuperar o defender redes de subsistencia, de cuidado, que permitan valorar otros saberes y otras prácticas para frenar los crímenes del capitalismo, habitar y volver habitables territorios que ya han sido devastados por ese mismo capitalismo,
sin perder la esperanza por un sistema diseñado a convencernos que no hay alternativa. Parte número 3. De los usos de la historia. Bien, pues, después de recolectar suficiente evidencia incriminatoria, viene la parte donde la defensa del acusado se pone creativa. Podemos llamarla la defensa del capitalismo. Es importante saber que el abogado del capitalismo no va a debatir la evidencia, es decir, no va a negar la existencia del crimen, sino que busca convencer al jurado y a nosotras, las personas espectadoras, de que esto que pasó fue algo inevitable o un costo necesario para ese progreso o el desarrollo. Los científicos en Occidente tienen evidencia de la existencia del cambio climático desde por ahí de los 890. El fenómeno se había descrito ya con bastante claridad desde la década de los 70 del siglo pasado. Aunque sabemos que los orígenes de cambios en patrones del clima que se pueden trazar en los últimos 500 años de colonización, es decir, que surgen con los orígenes del propio capitalismo, para fines de esta historia me gustaría empezar en 1992, en el marco de celebrar la Cumbre de la Tierra, eso que en ese entonces todavía se podía decir que se iba a celebrar, ¿no? Un evento así. La primera vez en que la mayoría de los estados-nación se juntaban para discutir y actuar sobre los problemas ecológicos del planeta. Los enviados a negociar por el gobierno de Estados Unidos recibieron órdenes directas de negociar únicamente utilizando lo que llamaron la Carta de la Tecnología. La administración del presidente Bush padre, a ese que no le gustaba que le dijeran wimp o cobarde, se rehusó a aceptar las responsabilidades históricas del cambio climático, hablar siquiera de compensaciones o reparación de daños. Todo está fuera de la mesa, decían. El mensaje que llegó de lo más alto de la pirámide es: jueguen con la Carta de la Tecnología. El discurso no será nada nuevo para nosotros, porque es el mismo discurso del desarrollo, en el que todas y todos alcanzaremos a los países desarrollados con ayuda de esa tecnología para llegar a esos altos ingresos, bienes materiales, estados de bienestar, etc. Esto sonaba novedoso entonces porque recuerden que en ese entonces se hablaba del fin de la historia, ¿no? Es decir, ante la caída de la Unión Soviética y la aparente percepción de que no quedaba otra más que alinearse y aceptar la inevitabilidad del capitalismo. Por ahí de esa época también es el origen de esta frase que he estado repitiendo tanto, ese no hay alternativa, ¿no? Frase que dijo una señora de la que no voy a repetir su nombre, pero que hoy se resuena con más fuerza, ¿no? Ahora bien, al tiempo que se jugaba la Carta de la Tecnología, las grandes corporaciones transnacionales no se iban a quedar sin su coartada. Buena parte de las grandes petroleras se pusieron a estudiar cómo habían hecho sus predecesoras para sembrar dudas y vender con toda impunidad productos dañinos a los consumidores. Dieron con lo que hoy conocemos como el manual de la desinformación de la industria del tabaco, la propaganda de la mentira, o, para efectos de esta plática, lo que le vamos a decir, la Biblia o el gran libro de las corporaciones, que consistía en un rediseño de la estrategia de relaciones públicas utilizada por la industria del tabaco en la década de 1950 para proteger sus intereses frente a la creciente evidencia y los vínculos del humo del tabaco y enfermedades graves, principalmente el cáncer, ¿no? Conste que no iba con intención. El manual se convirtió en la mejor forma de negar lo innegable, ¿no? Y consiste en los siguientes pasos. Primero, se niega la existencia del problema. ¿Cambio climático cuál? Eso es un mito, ¿no? Una teoría de conspiración. Segundo, se siembra la duda de la existencia de sus orígenes. ¿Se acuerdan cómo en los 90s decían esto que era el cambio climático era algo natural, un fenómeno propio del planeta, ¿no? El planeta siempre se está calentando solo. Tercero, se reconoce la existencia del problema, pero se niega la responsabilidad. Es decir, la culpa la tienen los volcanes, los ciclos naturales, el sol, ¿no? Decían. Cuarto, se reconoce la responsabilidad, pero se apela al alto costo de hacer algo. Es decir, ya es muy tarde, es muy difícil, no podemos hacer nada, no podemos cambiar. Aquí aparecen los argumentos muy familiares de los gobiernos, ¿no? Tenemos que defender el progreso, el crecimiento económico, los empleos perdidos, etc. Para 1995, es decir, durante la primera conferencia de las Naciones Unidas, específicamente sobre el tema del cambio climático, la Carta de la Tecnología y la Biblia de las corporaciones ya habían distorsionado los hechos, sembrado duda
y difuminado responsabilidades poco a poco. Instituyeron un modelo que podría ser compatible con el capitalismo, esa palabra que sin duda ya conocemos muy bien, la sustentabilidad, como la primera forma para resolver el problema, más la adición de otras tantas irreverencias, como avanzar hacia el uso de la energía renovable, háganse notar otra vez las comillas, la idea de ponerle un precio a las emisiones de esos gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono, o a entender la naturaleza como un recurso a ser explotado, o peor, como prestadora de servicios ecosistémicos, como dicen unas ONGs. Aquí no estarán mal si, como yo se imaginan, al Servicio de Administración Tributaria, o al SAT, mandándole un correo a la madrenaturaleza@hotmail.com, diciéndole que tienen que darse de alta, renovar su registro federal de causantes y presentar su declaración anual como prestadora de servicios profesionales. A través de estas ideas se construyó la posibilidad de pintar de verde esa pirámide del capitalismo. Desde entonces, es decir, en esos 30 años, el anuncio de proyectos que continúan la destrucción de la naturaleza, pero se anuncian como desarrollo sustentable, el ejemplo más obvio es el mal llamado Tren Maya en México, no han hecho más que seguir avanzando. El metabolismo de las sociedades industriales, es decir, otra vez su nivel de consumo de materiales y energía, sigue dependiendo tanto de la extracción como del racismo para convertir a la naturaleza en recursos y territorios en zonas de sacrificio. Ello se intensifica si consideramos que los procesos industriales no son solo responsables de esta destrucción, sino que prefieren desperdiciar para garantizar su enriquecimiento a costa de las mayorías. Y le doy algunos otros datos, ya un poco más rápidos. Solo para que se den una idea. Todos los años se desperdician alrededor del 78% de todo el agua que se extrae, 49% de todos los alimentos que se producen, 31% de la energía, 85% de los materiales no metálicos y 26% de los minerales. A pesar de toda la evidencia, mucha gente interpreta la crisis ecológica no como un límite del capitalismo, sino como un problema de mala administración. Si optimizamos la producción, reducimos desperdicios y cambiamos los fósiles por tecnologías limpias, entonces nos dicen, todo se va a arreglar, como si el problema no fuese el sistema. El problema es que no hemos sido lo suficientemente buenos capitalistas. De ahí el auge de las expertas, los expertos, las métricas y las soluciones que prometen un remedio inmediato. Por ejemplo, mejorar los rendimientos, la logística, la digitalización, y nos agregan todo un vocabulario de cosas que buscan conciliar lo inconciliable: sustentabilidad, transición energética, políticas industriales verdes. Así, lo que se intenta pintar de verde es la misma pirámide, una fe en la tecnología, el progreso y el desarrollo que supone que podemos corregir la devastación sin cambiar las reglas del juego. El problema entonces es que el sistema, por cómo funciona, necesita extraer, despojar, destruir la vida y termina destruyendo las propias condiciones que incluso lo sostienen. Por eso, es como decir, el capitalismo no se puede arreglar, no se puede volver más bonito o más justo y tampoco se puede volver verde. Una de las narrativas entonces más eficaces para sostener esta mitología es la del antropoceno, y perdón que use esa palabrota fea. Una de las narrativas más eficaces para sostener esta mitología es entonces la del antropoceno. Me disculpo por el uso de esa palabra, pero se refiere literalmente a que vivimos en la época del ser humano. Aún así, me parece que captura muy bien el uso de la historia que ha servido para construir la pirámide y a su vez para defenderla. En esa historia, el haber superado los límites del planeta, ¿no? Está la imagen en el pastel, es culpa de la humanidad y su impacto agregado. Es decir, que somos demasiados y que consumimos demasiado y demás, ¿no? Todas y todos. Y así la responsabilidad se diluye en una palabra inmensa: la humanidad. En esa historia no existe el capital, el colonialismo o las desigualdades estructurales.
y esta omisión hace posible que el enverdecimiento de la pirámide aparezca entonces como la única solución. Con la idea del antropoceno, una parte de la comunidad científica propone que la huella de la actividad humana ya es tan grande que se parece a las grandes fuerzas geológicas que han cambiado la Tierra a lo largo de millones de años. Así como se formaron valles, montañas, las cosas que hoy hace la humanidad son tan grandes que pueden igualmente darle forma a la Tierra. Es decir, ya no sería solo un impacto ambiental, sino algo que deja marca en el planeta a escalas más grandes y por mucho más tiempo. Aquí aparece algo clave, esto prefijo, este concepto del geo, ¿no? El geo, como tierra. Porque si la humanidad tiene un impacto en la Tierra, entonces el poder también empieza a imaginar en esa misma escala. Ya no se trataría solo de gobernar a las poblaciones o regular la vida, sino de gestionar el planeta entero. Los flujos de energía, los ciclos del carbono, los océanos, los suelos, el clima mismo. El riesgo es que esto se piensa como si la Tierra fuera una máquina con controles, como un videojuego, que se puede ajustar con palancas y botones. Por eso, para estos científicos, la salida que proponen suele ser cosas como de ciencia ficción, esto que llaman geoingeniería, es decir, la manipulación de la Tierra a través de ciertas tecnologías que permiten alterar sus ciclos en beneficio de la supuesta humanidad. Si le dan a la que sigue, por favor. Muchas gracias. Aquí vale la pena tomar un segundo para revisar qué tipo de intervenciones estamos hablando, qué tipo de tecnologías. Tecnologías de alto riesgo que pretenden reducir el impacto de las emisiones de gases de efecto invernadero a través de, por ejemplo, rociar aerosoles en la estratosfera para enfriar el planeta, ¿no? Obstruyendo la luz solar y rebotándola al espacio. O a través, como está en esta imagen que pongo acá, de la instalación primero de plantaciones de árboles que luego los podemos quemar como combustibles, tomar ese CO2, esas emisiones que hacen, y meterlas bajo tierra, o como hacen cuando meten el polvo debajo de la alfombra, ¿no? Así, igualito que en esa imagen. La cosa es que nadie sabe qué hacer con esos grandes gases enterrados bajo la tierra, ni qué consecuencias van a tener esos aerosoles una vez que se rocían. Les cuento esto nada más para que vean a qué grado ha llegado el capitalismo y la ciencia para salvar su propia pirámide, ¿no? Pero aquí no se queda el asunto. Existen otras propuestas, como la llamada transición energética, que vale la pena cuestionar con un poco más de cuidado. La transición energética se refiere a un cambio de tecnologías que dependen de combustibles fósiles para reducir el calentamiento del planeta. Es decir, dejar de usar, quemar petróleo, gas, carbón y comenzar a usar la energía del sol, del viento, el calor de la tierra y de los flujos del agua. Algunos historiadores insisten en que históricamente han habido algunas de esas transiciones. La realidad es que si vemos con cuidado esa historia, como pueden ver en la siguiente imagen, no existe ninguna evidencia de una transición en el uso de las energías. Aquí es este grafiquito que pongo ahí, perdón si a los de atrás si no se ve muy bien, pero les cuento. Lo que esta imagen revela es el aumento incesante de la energía del capitalismo. Es una imagen muy interesante porque, como podrán ver, cada nueva adición de una fuente de energía, como los cambios en los usos de fuentes anteriores, no se sustituyen, sino que se acumulan. Se suma una capa sobre la otra. Ahora bien, cada vez que se agrega una nueva fuente a la matriz energética, no solo aumenta el consumo de energía, es decir, no sustituye a las otras fuentes, sino que incluso aumenta el consumo de las anteriores. ¿A qué me refiero? Para explotar carbón se necesita madera, y para explotar petróleo se necesita carbón, y para explotar el sol y el viento se necesita petróleo, y así sucesivamente. Y esto también lo podemos comprobar muy fácil. Históricamente, ninguna tecnología ha reducido el nivel de trabajo o de la explotación. A pesar de que siempre se presenta como una forma de liberación, es decir, del trabajo físico, las tecnologías producen más trabajo. No terminan por sustituir, sino por incrementar el deseo insaciable de cosas y de explotación del capitalismo. Entonces, el término energía, a su vez, muchas veces funciona como una especie de traducción que mete en una misma cosa muchas cosas distintas. Trabajo humano, el movimiento del agua, el calor, el petróleo, la electricidad, la energía de los alimentos, ¿no?
y las convierte en un solo algo que se puede medir y comparar con números, en watts, en calorías, en metros recorridos, etc. Así que lo que antes era una diversidad de formas de sostener la vida, se convierte en algo que el capitalismo puede explotar. Lo que importa es cuánto se produce, cuánto rinde, cuánto cuesta. Cuando todo se mide con la misma regla, también se empiezan a construir jerarquías. Unas formas de vida aparecen como modernas y eficientes y otras como atrasadas e improductivas. Aquí ya suena otra vez la pirámide. Y además se refuerza la idea de que la naturaleza es una reserva lista para ponerse a trabajar. Esta es una forma de colonialismo que busca imponer un solo estándar y que hace más fácil administrar territorios y cuerpos desde arriba de la pirámide. Normaliza estilos de vida de alto consumo y convierte mundos diversos en meros recursos disponibles. Por eso creo que sirve distinguir, como dicen, historia con H mayúscula y historia con H minúscula. Creo que aquí vale la pena hablar de energía con E mayúscula y energías con E minúsculas. La energía con E mayúscula es el lenguaje moderno y universal de la productividad y la seguridad, ¿no?, que demanda consumo, energía, eficiencia. El lenguaje fija como normal un nivel alto del gasto industrial y con eso justifica infraestructura, extractivismo, control, mientras vuelve invisibles sus violencias. En cambio, esas energías con la E chiquita, con la E minúscula, hablan de lo plural y lo situado, las formas concretas de sostener la vida en el territorio. Cuidado, calor, agua, alimentos, tecnologías apropiadas, que no necesitan traducirse a un idioma tecnológico o técnico, sino a un sentido del común. Ya para ir cerrando esta sección, creo que conviene decir algo de las llamadas energías renovables. Creo que es importante decir que en el capitalismo no existe tal cosa como la energía renovable. Con eso no me refiero a que el sol o el viento, por ejemplo, se vayan a terminar, sino que la infraestructura que se usa para explotar esos flujos, o sea, el sol y el viento, no tiene nada de renovable. Depende de combustibles fósiles, de minería, para sacar desde esos minerales, pero también, que hacen los paneles solares y las turbinas eólicas, pero también necesita de combustibles para construirlas, ensamblarlas, instalarlas, mantenerlas y hasta para desmantelarlas, ¿no?, o de construirlas. Lo renovable, como la sustentabilidad en su momento, se presenta como una alternativa, pero es en realidad un aumento de la energía que alimenta el mismo sistema de acumulación, despojo de tierra, como podemos ver, por ejemplo, con la construcción de esas grandes fábricas de viento y de sol en Oaxaca, ¿no?, en el mismo Tehuantepec. Los cálculos nos dicen que todos los seres humanos podrían tener suficiente acceso a la energía con 1/3 de la energía que se generó en el año 2020. Entonces, se preguntarán con debida razón, ¿para qué queremos seguir generando más energía? El incremento en el consumo, en buena medida, está dirigido al aumento hacia la producción de cosas que no necesitamos. En México, eso va a la producción de la manufactura industrial, de automóviles individuales que mueven gente de forma sumamente ineficiente, a tecnología que no dura o que está programada para dejar de funcionar, aun cuando cerca del 36% de todos los hogares de este país no pueden satisfacer sus necesidades energéticas, ¿no? Por eso creo que no podemos hablar de ninguna energía renovable en el capitalismo. Siempre que el sistema está volcado a crecer la producción y no a redistribuir el acceso y a generar una suficiencia, mientras no nos preguntemos para qué y para quién es esa energía, no habrá energía, sin importar de dónde venga, que le alcance al capitalismo. Muy bien, ya voy casi cerrando. Parte 4. De la naturaleza del colapso socioecológico y su pirámide. Acabamos de escuchar entonces la defensa del acusado, el cual usa la historia como coartada. Aquí toca mirar el otro lado de la moneda, el testimonio de las y los afectados. Si partimos de la noción de que el capitalismo ya no se puede sostener por sus propios términos, sino que tiene que empezar a canibalizar eso que de por sí desvaloriza, pero de lo que depende, como la naturaleza, el trabajo reproductivo y el descuidado, está avanzando poco a poco hacia un punto de no retorno en donde esas condiciones harán inviable la existencia. Sin embargo, como ya dijimos, esto no quiere decir que el capitalismo caerá mañana, ni que se le acabe la creatividad, por más disparatada que sea, como la que ya vimos con esta geoingeniería, ¿no? Desmantelar esa pirámide, o en su caso ver que colapse, tomará tiempo.
Si pasaron toda la sección anterior en desacuerdo con el abogado de la defensa, ya habrán llegado a la inevitable conclusión de que no existe ninguna humanidad y no hay tal cosa como el antropoceno. Vivimos en una época marcada por la definición del tiempo y el espacio que define el capital, es decir, en lo que le han llamado la época del capitalismo o el capitaloceno. Aunque tan incómoda como la otra palabra, me disculpo por su uso, esta nos sirve para devolver la mirada hacia la pirámide, en este caso la pirámide madre, el capitalismo. No fue la humanidad la que nos trajo aquí, ni la que escribió estas palabras en la escena del crimen. Ese no hay alternativa. No fue una suma de decisiones individuales de consumo, de si usamos celular o si comemos pollo o no. El culpable es el sistema que durante los últimos 500 años ha organizado la vida para permitir la acumulación a través del despojo, las jerarquías, la deshumanización y la eliminación, y que insiste en ver a la naturaleza como máquina, la convierte en recursos y que pretende salvarse avanzando cada vez más hacia un futuro completamente artificial. Es, en pocas palabras, una guerra contra la vida. Ahora bien, la pirámide sostiene un sistema que depende cada vez más de la violencia, de identificar ciertos lugares y territorios que a los ojos del capitalismo se convierten en territorios sacrificables. Es decir, el colapso no llega como un evento como el día del juicio final, sino que se administra, se reparte, se dosifica. Mientras persisten zonas en donde se conserva una apariencia de normalidad, hay otros donde la tormenta se convierte en la vida cotidiana. Guerra, despojo, desaparición, desplazamientos, hambre, extracción, contaminación y militarización. Esa desigualdad no es un accidente del colapso, es su forma de gobierno. En este mapa desigual, el capitalismo produce algo muy específico: territorios organizados no alrededor de la producción, sino de la operación. La producción es cada vez menos central en el capitalismo, porque ya no consigue un beneficio de la producción de cosas, sino que se enfoca en garantizar los flujos de mercancías, de energía, de minerales, de datos, de armas, de turistas y de dinero. Piensen cómo los corredores logísticos, ¿no? Los polos de desarrollo, los puertos, los ductos, los parques industriales, las zonas económicas especiales, los centros de datos se convierten en la nueva forma de organizar los territorios. Aquí sirve como ejemplo ver qué tan rápido los gobiernos de Europa olvidaron su argumento de democracia y de justicia y sustentabilidad para los que están, según ellos, en vías de desarrollo, cuando comenzaron a ahorcar el suministro de minerales y de combustibles. Rápidamente se quitaron las máscaras de la democracia, de la inclusión y la integración. El discurso cambió a la seguridad para garantizar el acceso a esos recursos, al tiempo que crecieron los muros y las leyes para evitar la migración y expulsar a los indeseables. Trump y su predecesor hicieron exactamente lo mismo. Ahora hablan de asegurar el acceso a estos recursos, cueste lo que cueste. Antes, aunque sea, le agregaban una que otra palabra que sonara menos peor. Es para apoyar la democracia, para el desarrollo, la sustentabilidad o incluso para combatir el cambio climático. Ahora ni eso. Lo dicen tal cual es. Es para garantizar el acceso a esos recursos, el petróleo, el agua, los minerales, esa mano de obra barata, pero para ellos, ¿no? Los blancos, los hombres, las clases medias, etc. Y bueno, es aquí también donde hay un gato encerrado. La supuesta transición energética no solo busca generar energía más limpia, es decir, ya que no contribuye a calentar el planeta. Resulta que todos los minerales que se necesitan para los paneles solares, algunos como el cobalto, el estaño, el litio, otros que les dicen tierras raras, están todos en la tabla periódica, pero mejor que hagas ahí para. Son también los minerales que se necesitan para producir las tecnologías militares, como los drones, para la vigilancia y para la inteligencia artificial. No es una sorpresa entonces que para muchos la transición no sea solo una cuestión de cómo se usa lo verde, en lo sustentable, como una excusa para vaciar territorios, designarlos como sacrificables o verlos como repositorios de minerales y energía, sino se ve como una transición verde, pero verde oliva, es decir, color militar, donde convergen la guerra como sistema de despojo, la securitización de recursos para responder a la crisis climática y a su vez para reorganizar las posibilidades del extractivismo a escala planetaria. La desaparición del crimen, la descripción del crimen que vemos frente a nosotros me lleva a retomar esa palabra de la lucha mapuche, un terricidio, la cual ayuda a ver con la centralidad de la violencia. No es solo el daño ambiental o un ecocidio, un genocidio o un etnocidio. Es más bien entender el ecocidio, el genocidio y el etnocidio como parte de una misma lógica.
Terricidio es entonces la destrucción simultánea de las cosas y la relación que hace imposible la vida, es decir, territorios, pueblos, culturas. Sirve recordar dos ejemplos para referirnos a ello. El primero el primero es el famoso error de la manifestación de impacto ambiental del Tren Maya, en donde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador decía que iba a darle un giro positivo al etnocidio con el megaproyecto. Luego, en su corrección, la cosa se puso todavía peor, porque según ellos, lo que llevarían era etnodesarrollo, pero solo a condición de que dejaran de ser lo que son, es decir, pueblos y comunidades indígenas. El otro ejemplo es Palestina, en donde el colonialismo por asentamientos de Israel no solo impide la continuidad de los vínculos con la tierra del pueblo palestino, sino que busca abiertamente eliminarlos, mostrando sus prácticas y formas de vida como retrógradas, primitivas o despreciables. Estos ejemplos nos revelan algo muy especial del capitalismo en todas sus etapas y facetas. Para producir valor, antes tiene que desvalorar. Hoy no hay riqueza acumulada sin degradación y desperdicio. No hay progreso sin deshumanización, racismo y zonas convertidas en sacrificio. La producción del desvalor opera al menos en dos modalidades. Una es la eliminación benévola por asimilación, como la del Tren Maya, es decir, al incorporar a quienes todavía caben mediante la precarización, la dependencia y la subordinación. La otra es la eliminación directa, cuando la existencia misma de los pueblos y formas de vida se vuelven una amenaza para el proyecto de acumulación, como es el caso de Palestina. Cuando el costo de las máscaras se vuelve demasiado alto, democracia, derechos humanos, integración, el sistema se vuelve más cínico. Abandona la promesa de que todos caben, se elimina la política y lo único que queda es la policía, que les manifiesta en muros, drones y militarización de la vida social. La crueldad deja de ser una excepción y en cambio se enseña. Son vidas que importan y cuáles pueden desaparecer. Por eso también conviene entender el por qué no hay alternativas que se vuelve a inscribir en la pared chorreado de sangre. Es porque sigue siendo la narrativa que se busca para justificar la pirámide. Por ejemplo, no hay alternativa con la inteligencia artificial. Ahora nos dicen que es el proyecto más importante de la humanidad. ¿Pero de qué humanidad? Si se acuerdan, no hay humanidad más que las que se produjo a través de la deshumanización de quienes no caben en esa categoría. No hay alternativa a la dependencia de la inteligencia artificial, porque ya con ella, ¿de qué nos sirve pensar autónomamente? ¿De qué nos sirve la creatividad? Habrá suficientes datos para que nuestra imaginación, nuestra creatividad se vuelva innecesaria. Por eso el diagnóstico de los límites y la contraproductividad en las instituciones y los servicios modernos nos vuelve a poner en el centro la necesidad de entender cómo es que estos sistemas se benefician de la progresiva erosión de nuestra autonomía y la construcción cada vez más individual de sus formas. Cierro entonces esta sección diciendo que creo que recientemente se ha agregado una página a esa Biblia de las corporaciones. Cuando el desastre deja de ser una mancha en la reputación y se vuelve el horizonte a gobernar y administrar, el capital ha aprendido a explotar y administrar el colapso. Es decir, las catástrofes del capitalismo se convierten en nuevas oportunidades de negocio, de inversión o de extracción. Desde la descarada pretensión de Trump de regatear por Groenlandia, ahora que el aumento de la temperatura empieza a derretir sus glaciares y a mostrar sus riquezas materiales, hasta las capturas oportunistas de tierras pertenecientes a comunidades nativas en Hawái después de incendios, o la propuesta obscena de convertir a Gaza en una propiedad frente al mar. Esto muestra dos tendencias en el capitalismo de hoy. Por un lado, el discurso de lo verde sigue utilizándose como maquillaje para el despojo que abre nuevas minas de minerales necesarios para las mal llamadas energías renovables, enfila nuevos megaproyectos y corredores industriales en los irónicamente llamados polos de desarrollo para el bienestar, o mi personal favorito, parques industriales de economía circular. Y aprovecha el discurso de lo sustentable y el cambio climático para garantizar el acceso a esos territorios. Mientras que por el otro, las élites ya ni siquiera pretenden que exista un futuro habitable. Más bien se preparan para un mundo en crisis, usando el colapso como una excusa para levantar muros, comprar islas, alejarse de la gente y de las regulaciones, vigilar más y encontrar nuevos potenciales, es decir, ciclos de inversión y posibles oportunidades de negocio. Y bueno, creo que también queda claro que uno de los principales facilitadores de este proceso son los Estados-nación. A través de la militarización, el uso de las estrategias duras y blandas que van desde el asesinato, la desaparición, los grupos paramilitares y el crimen organizado, hasta los procesos de consulta y la repartición de beneficios para garantizar el acceso del capital a esos territorios que de otra forma
no serían legibles, es decir, no podrían ser explotados, despojados, extraídos, contaminados o convertidos en sacrificio sin la ayuda de ese esclavo. Y bueno, ya para cerrar, perdón que estuvo un poco largo, solamente parte número 5, el desamor del capitalismo. Para cerrar me atrevo a decir algo sobre los desamores, aunque creo que no será mucho lo que pueda aportar en esta sección. Regresamos por última vez a ver el desenlace de nuestra serie policíaca. Después de presentar huellas, testigos y peritajes, llega el momento del veredicto. La Fiscalía pide justicia, el público espera una sentencia, pero nosotros, ya sabemos que en este caso no es televisión. Aquí el juicio está amañado. El acusado no solo tiene buenos abogados, tiene comprada la corte. Cuando la evidencia lo acorrala, cambia las reglas del juego. Convierte el crimen en normalidad. Lo ilegal pasa a ser legal y la violencia y la brutalidad un sentido común. El crimen ha dejado un planeta herido, en estado de emergencia. El diagnóstico muestra las selvas desgarradas, los glaciares fracturados, ríos envenenados y una pérdida progresiva de sus mecanismos de defensa en los pueblos que lo defienden. Pero no está muerto. La pretensión del acusado no es su rescate, sino utilizar todos los medios a su disposición para garantizar su muerte. O como nos han dicho ya aquí varias veces las y los compas, lo que se viene se va a poner peor. A pesar de eso, creo que cada vez somos más las personas que ya nos desenamoramos del capitalismo. Aunque todavía hay quienes están esperando a que, como la cubeta de la que hablaba el capitán, la máquina se mueva por sí sola, cada vez somos más, aunque tal vez no suficientes, quienes dejamos de poner nuestras esperanzas en la cubeta. En ese caso, son las negociaciones internacionales en los estados-nación, tanto en los progresistas como los de derecha, que están ahora volcados a proteger el extractivismo y se avanza utilizando la capa de pintura verde de la pirámide del capitalismo. El desamor del capitalismo ya está aquí. Recuerdo esa frase tan sonada que diagnosticaba cuando yo crecí, que era más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. La buena noticia es que parece que esa frase ya no sirve para describir tan acertadamente nuestra realidad. Creo que cada vez somos más quienes nos atrevemos a imaginar el fin del capitalismo. Los compas zapatistas nos han mostrado esa posibilidad de imaginar un mundo postcapitalista, viendo otros horizontes de lo posible, construyendo un idioma necesario para reconstruir esa esperanza. Junto con varias luchas que van con el pasado por delante, cada vez somos más quienes nos atrevemos a cuestionar ese futuro, recuperando la memoria, la posibilidad de imaginar y además de hacerlo en común. O como quien dice, la grieta ya se hizo y se parte de la pirámide madre y sus aledañas como el colonialismo y el patriarcado. Sin embargo, todavía quedan ciertas certidumbres, ciertos amores o apegos, vamos a decirles, al capitalismo. Se sostiene un apego a un mito conveniente que ofrece una suerte de certidumbre, estabilidad o predictibilidad en la tecnología, el desarrollo sustentable, los megaproyectos o las energías renovables. El criminal nos ha convencido de que nos protege, que el crimen o los crímenes los hizo por nuestro propio bien. La noticia, que no es muy buena, es que la inestabilidad, esa incertidumbre o la falta de predictibilidad que supone rebasar esos límites planetarios del pastel, se traduce en un colapso en donde esas certidumbres invitan a desenamorarse aún más de ese capitalismo. La mala es que, claro, ese colapso ya se vive de forma muy literal para muchas y muchos. A pesar de ello, creo que hay una clara posibilidad de recuperar y pensar que la única energía renovable que existe en el capitalismo es la energía con E minúscula, la energía de los pueblos, de la gente para organizarse. Es la posibilidad de pensar que existen fuentes de energía que pueden abonar a la autonomía, que pueden adecuarse a la convivialidad y a la posibilidad de construir una lógica de responder a las necesidades de todas y todos sin transgredir ningún límite. El conflicto ecológico permanente con el capitalismo implica entendernos como naturaleza para defenderla también. Me parece que desde ahí se puede construir una posibilidad más autónoma, como ya han hecho varios procesos en México y en el mundo en su resistencia y rebeldía, a construir sistemas autogestivos y colectivos de comida, de energía, de seguridad, entre tantos otros. Creo que pensar el desmantelamiento de la pirámide teñida de color verde nos ofrece también algunas posibilidades de pensar una construcción de autonomías, como ya hicieron los compas, y como hace el CIDESI, o como hacen los compas en Puebla, los panchos en la Ciudad de México, entre tantos otros. Sirve entonces pensar que para desenamorarse del capitalismo necesitamos también matar ese capitalista que llevamos dentro.
Eso que nos decía una y otra vez el subcomandante insurgente Moisés. Este capitalismo que llevamos dentro, que nos llega hasta el tuétano, la posibilidad de terminar con ese capitalista, de erradicar esa individualidad, se pone como una condición alternativa al no hay alternativa. Es a través de recuperar la habilidad de escuchar, de dejarnos sorprender o dejarnos transformar por el otro sin perder lo que somos, como nos han enseñado los compas. Mi percepción es que este es el método probado para desmantelar las pirámides, porque nos deja ver tantas otras posibilidades, formas y alternativas que ya existen, que empiezan a desenamorarnos de las supuestas servidumbres del capitalismo, de su discurso de lo mono, en el sentido del que solo hay uno, ¿no? Es decir, donde solo cabe un mundo, una forma de ser, estar, saber, conocer, hacer, etc. Termino ya diciéndoles que todo lo que aquí compartí se nutrió de las conversaciones con varios y varios de los compas, con quienes estoy muy agradecido. También por su ayuda a terapiarme con los nervios, a leer versiones anteriores de este escrito, y por supuesto a ustedes, compas, por la invitación y por dejarme compartirles esto que espero haya aportado más que confundido. Muchas gracias.